Soy Steve Littman y esto es Blacktown, un suburbio al oeste de Sídney. Sus habitantes son familias de clase trabajadora y jóvenes sin empleo que viven en pisos de protección oficial. Pero a este típico barrio del extrarradio le quema una herida que nunca curará. En este distrito se cometió uno de los crímenes más espantosos de Australia. Fue un escándalo que horrorizó e indignó al conjunto de australianos en general. Fue el secuestro, la violación y el asesinato de una mujer descrita como un ángel en persona. No, por favor. La enfermera de Sídney, Anita Covey. El asesinato de Anita Covey. Blacktown es una bulliciosa ciudad satélite en crecimiento, 40 kilómetros al oeste del centro de Sídney. A mediados de los 80 aumentan los delitos y problemas por los asuntos de droga. Afortunadamente, Gary y Grace Lynch no tienen esos problemas con sus hijas, Anita de 25 años y Catherine de 20. Gary ha trabajado duro toda su vida como grafista para las fuerzas aéreas. Grace ha disfrutado de una larga carrera como enfermera. Anita ha decidido seguir los pasos de su madre. No siempre quiso ser enfermera, pero por algún motivo decidió que quería hacer algo con su vida y se hizo enfermera. Y le gustaba mucho, muchísimo. Era una bella persona y se convirtió en una joven encantadora. Era la quinta esencia de la dignidad. Sí, eso mismo. Julia Shepard es la autora del bestseller acerca de la vida y el asesinato de Anita Covey y se ha convertido en una confidente cercana de la familia Lynch. Estuvo casada con John Covey. Lo estuvo durante unos cuantos años. Él también era enfermero. Estuvieron viajando por Europa y cuando regresaron, la relación se fue a pique y decidieron separarse. Y a pesar de la separación, siguieron siendo buenos amigos. Fue cuando Anita regresó a casa de sus padres hasta superarlo y decidir qué hacer con su vida. A mediados de los 80, Lainey Bradshaw entra como enfermera del hospital de Sídney y recuerda perfectamente cómo conoció a la mujer que sería una de sus amigas más íntimas. Anita se interesaba generalmente por la gente, le gustaba la gente. Sus pacientes no eran un simple apéndice o un infarto. Sabía cuántos hijos tenían, los nombres de los nietos, a qué se dedicaban, amaba a la gente, se preocupaba por ellos. Es domingo, 2 de febrero de 1986. Anita Covey ha terminado su turno en la guardia de cirugía del hospital de Sídney y ha quedado para cenar con sus amigas y compañeras Lainey Bradshaw y Elaine Bray. Nos cambiamos y nos dirigimos a un restaurante libanés que conocía a Anita. Paramos a comprar una botella de vino y fuimos a cenar. Lo pasamos muy bien las tres, charlando, haciendo planes, lo típico de tres mujeres jóvenes riendo y ese tipo de cosas. Luego nos fuimos. No era muy tarde. Me despedí de Elaine y le pregunté a Anita si quería que le acercara a la estación y la llevé a la estación. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Me dijo nos vemos mañana y le contesté hasta mañana. Nos vemos. Y esas fueron nuestras últimas palabras. Se fue a coger el tren para su casa. Al otro lado de la ciudad, a 40 kilómetros, 5 jóvenes, todos con vidas problemáticas y una lista de condenas por delitos, beben en un bar. Los 5 viven en condiciones bastante precarias, en un piso de protección oficial en la zona de Dunside, una zona con una alta tasa de paro colindante a Blacktown. Es mi turno. John Travers, de 18 años, es el líder de la banda. Tiene un largo historial por consumo de drogas, agresiones y crueldad con los animales. En varias ocasiones, él y sus amigos han agredido a mujeres jóvenes y apaleado a gays. Travers considera su naturaleza violenta como una insignia de honor.
Michael Murdoch, también de 18, idolatra a Travers e imita todos sus movimientos, incluidos los piercings y tatuajes. Él también tiene varias condenas por hurto de coche, robo y posesión de drogas. Los otros 3 en el hotel esa noche son hermanos, los Murphy. La siguiente entrará, la siguiente entrará. El mayor, Michael, es un fugitivo que había pasado 10 años en la cárcel por robo a mano armada y que cumplía una pena de 8 años por robo cuando se escapó de la prisión de Silverwater. ¿Qué os parece? Esa noche en particular, después de 2 meses, aún es un prófugo. Sus hermanos pequeños, Gary y Les, siguen los pasos de su hermano mayor. Ambos tienen una letanía de condenas por drogas, robos, agresiones, los crímenes corrientes de la calle. John Travers lleva sus prácticas sexuales a niveles inimaginables y espantosos, incluso con animales. Tío, me fumaría un porro. Se le conocía por haber comprado o robado una oveja. La gracia estaba en saltar encima de la oveja. Un amigo suyo me contó que había tenido sexo con una oveja, la había degollado y hecho a la brasa en la barbacoa del patio, y lo hacía regularmente. Tenía puesta una demanda y lo perseguía la policía de Australia Occidental, pero la había eludido y había violado a un chico adolescente junto con otros y estaba huyendo. Fue una violación muy salvaje y la víctima necesitó tratamiento hospitalario. Vayamos a pillar algo. A pesar de estar completamente alcoholizados, el grupo no está satisfecho del todo y busca más placer en las drogas. Cuando se meten en el coche para ir a comprar droga, se dan cuenta que el coche que han robado casi no tiene combustible y que entre todos no reúnen suficiente dinero para repostar. Deciden robar a alguien. Pero la diversión será aún mayor. En un pacto perverso, deciden que una violación será parte del entretenimiento esa noche. Mientras tanto, el tren de Anita Covey está llegando a Blacktown. Lo que sucede a continuación conmocionó a toda una nación. Anita Covey y el grupillo de 5 no se conocen, pero trágicamente sus destinos están a punto de coincidir. Sus vidas a punto de colisionar. Son casi las 10 de la noche del domingo 2 de febrero de 1986. La enfermera de 25 años Anita Covey ha acabado su turno en el hospital de Sydney y está llegando a su destino, la estación de Blacktown, 40 kilómetros al oeste de Sydney. La casa de su familia está a unos 2 kilómetros. Intentó llamar a su padre, pero la cabina estaba rota. Y no había taxis en la parada, así que decidió ir a pie. Era un trayecto de una media hora, y a menudo la imagino caminando por las calles, alejándose de la estación de Blacktown, y supongo que, como había crecido allí, y era una calurosa noche de verano, se sentía muy segura por la zona. Era su territorio y no creo que tuviera miedo de ir andando desde la estación esa noche. Estaba en el sitio equivocado a la hora equivocada. Iba de camino a casa pensando en sus cosas. En el coche iban los Murphy, Murdoch y Travers. Michael Murphy se había escapado de la cárcel. Travers estaba loco, era violento, capaz de cualquier cosa. Los 5 jóvenes son de una violencia desenfrenada y están más que dispuestos a hacer lo que sea. Ahí a la izquierda hay una. Ven a Anita y deciden que sea ella. Mickey, para su lado. Delante. Vamos, tío, cógela. Cógela. Bien, vamos, cogedla. 2 salen y la agarran. Mientras grita y da patadas, la meten en el coche.
Dieron vueltas con el coche, la raptaron y después le arrancaron la ropa en la parte trasera del coche. ¡Cállate, furcia! Le dieron puñetazos. La cara tenía la nariz rota. En los dos pómulos tenía rascadas. Mientras maltratan a Anita en la parte trasera del coche, se dirigen con desfachatez a una estación de servicio. ¡Silencio! Uno la amenaza con un cuchillo en la garganta y le advierte que se calle. La tumban en el suelo detrás de los asientos delanteros mientras otro pone gasolina. Le cogen el bolso. Le roban dinero del monedero. Pagan la gasolina. Y se dirigen a Ring Park a seguir con ello. Conocen muy bien un prado en Reed Road, dentro de Prospect, una zona semirural cercana a Blacktown. Saben que apenas está iluminado y que la zona alrededor está muy poco poblada. Es un sendero preferido para enamorados, un vertedero de coches robados o aún peor. Aquí es donde los secuestradores han decidido llevar a una Anita Covey aterrorizada y maltratada. La pesadilla de Anita podría haber acabado en Newton Road, donde la habían secuestrado. Pero el destino no estaba de su parte. Estuvo a punto de ser auxiliada porque hubo una niña de 13 años y su hermano que oyeron los gritos desde una casa casi directamente contigua al lugar donde fue secuestrada y salieron corriendo a la calle. Vieron el coche, vieron lo que estaba pasando. ¡Soltadla! Pero el coche desapareció en la oscuridad. Su hermano, Paul McGoy, llega a casa pocos minutos después. Había un coche parado justo ahí. Creo que era un Holden antiguo. Han cogido a una chica y se han ido. ¿Han cogido a una chica? La han arrastrado hasta el coche y se han ido en esa dirección. ¿Por dónde se han ido? Por allí. Bien, llama a la policía. Hablé con mi hermano y mi hermana y estaban histéricos por lo que habían visto. Mi hermana vio cómo llevaban a Anita a rastras hasta el coche y mi hermano intentó alcanzar descalzo el coche y abrir la puerta trasera. ¡Soltadla! Casi lo consigue, pero el coche arrancó. Decidí salir a buscar a Anita mientras mi hermano y mi hermana esperaban a la policía y di vueltas por un par de sitios. Pasé por el Sendero del Amor, como llaman a Ring Road. Pasé por delante de unos coches aparcados a mi izquierda. Hice un cambio de sentido. Tenía un foco y alumbré un Holden aparcado al margen de la carretera. Iluminé con el foco hacia el prado para ver si había alguien por ahí. ¡Cállate! No imaginé que estuvieran tumbados, ocultándose entre la hierba, escondiéndose de mi foco. Por error, Paul cree que el coche que ha descubierto no es el que busca. Cree que el que busca es otro modelo de Holden. Regresa a casa para ver cómo están su hermano y hermana. La policía local acude a Newton Road, toma declaraciones, incluyendo una de otro testigo, y redacta un informe. Pero nada ocurre esa noche. Ahora, sintiéndose libres para cometer cualquier atrocidad que quieran, los 5 hombres violan y torturan a Anita a su antojo. Creo que cuando la llevaron allí, uno o quizás incluso 2 ya la habían agredido sexualmente en el coche. La forzaron a ir a rastras y a atravesar la alambrada a gatas en vez de pasarla por encima o ayudarla. Tenía signos de resistencia.
Intentó parar lo que le hacían con el cuchillo. Agarró el cuchillo y se lo quitaron de las manos. Tenía los nudillos rotos. Practicaron sexo anal y vaginal con ella. No hay nada peor que puedas imaginar. Comentaron si la dejarían ir o qué hacer. Y decidieron que, como había oído sus nombres y les había visto la cara, no podía vivir. ¿Qué demonios hacemos? Tu especialidad, Travers. Sí, tu especialidad, colega. Sí, hazlo. Vamos, colega. Estaba tumbada cara abajo en ese momento. Entonces John Travers se sentó en su espalda, la agarró del pelo. En ese momento estaba consciente. Según informó el juez de instrucción, tenía signos de defensa en la mano. Puso la mano para frenar el cuchillo y él casi le amputó varios dedos. No. Por favor, por favor. Travers comete la última atrocidad. Hecho el trabajo, corre hacia sus amigos. Rápido, vamos. ¿Qué se siente, colega? Pues nada. Satisfecha su ambición de sangre, los 5 jóvenes se preocupan ahora por su suerte. Deciden deshacerse de toda prueba, excepto el cuerpo de Anita Covey. Con la ropa de Anita en el coche conducen hasta la casa de John Travers en Dunside. Hacen una hoguera en el patio y la queman. Luego recogen las cenizas y se deshacen de ellas. Sin que lo adviertan, un vecino los observa por encima de la valla. Más tarde se llevan el coche robado y lo abandonan tras incendiarlo en un solar cercano. Están convencidos de que nada les relaciona con el asesinato a sangre fría de Anita Covey. Es casi la medianoche del domingo 2 de febrero de 1986 y Gary Lynch sigue despierto preguntándose por qué Anita aún no ha llegado. Tal vez se ha quedado con amigos en Sydney, pero ¿por qué no ha llamado? Gary se acerca a la ventana y contempla la noche. Y vi esa nube. Y mientras la miraba, se formó una cara diabólica y macabra, de lo más sádica. No podía entender por qué. ¿Por qué pasaba aquello? Era como el rostro del demonio, para que se haga una idea. Lainey Branshaw experimentó su propio fenómeno psíquico esa noche. Me desperté hacia las 11 con un sudor frío. Había tenido un sueño. No podía ver a Anita, pero podía oír su voz y estábamos otra vez bromeando. Mañana no vendré a trabajar y pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no irás a trabajar mañana? Y ella respondió, me muero. Y repliqué, no seas tonta. Tú vienes a trabajar mañana. Y dijo, no, Lynn, me muero. Y fue cuando me desperté. No suena tan espantoso, pero yo estaba empapada en sudor. Me levanté. Recuerdo que miré debajo de las camas. Comprobé las ventanas, las puertas. Estaba absolutamente aterrada. Más adelante supe por la policía que la mataron sobre las 11 o las 11:30. Sí, fue horrible. A la mañana siguiente, Grace Lynch mira en la habitación de su hija. Y le dije a Gary por la mañana que Anita no había vuelto a casa, que habría dormido en casa de unos amigos, como hacía a veces, sobre todo si trabajaba hasta tarde y le tocaba empezar temprano. Pero al día siguiente tenía el turno de tarde y habría decidido volver a casa para poder dormir bien.
Suenan las alarmas en el hospital de Sydney. Anita era de confianza. Me llamaba cuando creía que iba a llegar tarde al trabajo. De modo que no aparecer, no estar en casa, no haberle dicho nada a nadie, no era propio de ella. Y yo tenía ese horrible presentimiento. Y entonces supimos que había pasado algo. Dije a Gary que debíamos informar a la policía. Y eso hicimos. La enorme inquietud de Gary Lynch es atendida por el agente de Blacktown, que toma nota de las desapariciones. El joven oficial se asombra al ver la foto de Anita y recordar que fueron juntos al colegio. Pronto, todos los australianos, al igual que este joven policía, sentirán una profunda pena y repulsión por este horrendo crimen. Son las 11 del martes 4 de febrero de 1986. Un granjero, John Wren, nota que sus vacas dan vueltas a algo con insistencia por el prado de Prospect. Cuando acude a ver qué pasa, el descubrimiento lo horroriza. No podía creer que fuera un ser humano lo que yacía en la pradera. Pensé, qué sé yo, que era un perro al principio. El sargento Graham Rosetta, un investigador de gran experiencia y dedicación, adjunto de la brigada de Blacktown, es uno de los primeros en trasladarse a la escena. Dos cosas me quedaron grabadas. Primero, el horrible corte en el cuello y la expresión de su rostro. La agonía en su cara. Obviamente, había más marcas en el cuerpo, pero esas dos cosas llamaban la atención. Estuvo tan indefensa. Interviene la brigada de homicidios y criminólogos. Creo que lo que más me impactó fue que su cabeza o su cuello estaba gravemente magullado y que en un momento dado, cuando el forense dio la vuelta a la chica para examinar la parte frontal del cuerpo, que la cabeza colgaba mucho, rozando el torso, más o menos como si le hubieran cortado completamente el cuello y la cabeza. Fue bastante traumático ver aquello. Le sacamos un anillo. Era el único objeto significativo que encontramos en la zona. No había rastro de ropa, nada en absoluto, salvo la alianza que llevaba en el dedo. Cuando el oficial que redacta el informe de la persona desaparecida conoce que han hallado un cuerpo de mujer, teme lo peor y se apresura a la escena con la fotografía de Anita. Se acerca al detective de homicidios y agente Gary Hesketh. Ian y yo miramos la fotografía y el cuerpo y vimos claramente que se trataba de la misma persona. Con esa información y la dirección, decidimos ir a Sullivan Street en Blacktown para hablar con los padres. Ni toda la policía del mundo parece suficiente para afrontar ocasiones tan horribles. Traían un anillo de boda. Nuestra hija estaba en casa. Nuestra hija Catherine. Y ella identificó el anillo. La policía también interroga al exmarido de Anita, John Covey, quien confirma que es el anillo que puso a su mujer el día de la boda. Luego había que realizar la identificación formal del cuerpo en el depósito. El detective Kennedy y yo discutimos quién sería más fuerte, si Gary o Grace. Ambos resolvimos que correspondía a Gary identificar el cadáver. Noté que estaban angustiados, muy alterados, temerosos de mi reacción, y les dije a los dos: quiero que sepáis que si esto es tan malo como parece, con seguridad removeremos cielo y tierra. Llegaremos hasta el final. Hubo un momento en que las piernas le flojearon. Recuerdo que Gary Hesketh y yo lo sujetamos y lo mantuvimos en pie
hasta que se recompuso. Dijo, ojalá pudiera decir que es la hija de otros, pero entonces ellos pasarían por esto. La enfermera jefe del hospital de Sydney da la noticia a sus compañeros. Fue como entrar en el ojo del huracán. Entras y lo sabes, pero esperas. Y al entrar al despacho de la jefa, Marilyn estaba allí sentada y era obvio que había llorado. Entré y la jefa también había llorado y creo que grité antes de que me dijera nada. Un equipo de 20 hombres, formado por la policía local y homicidios, se estableció en el primer piso de la comisaría de policía de Blacktown. Inician el duro trabajo de registrar la escena del crimen y toda la zona alrededor de la estación. Comprueban los últimos movimientos de Anita y las fichas de todos los agresores sexuales con antecedentes, así como a taxistas locales y el paradero de quien pudiera conocerla. ¿Cogió un taxi? ¿Hizo dedo? ¿O decidió ir a pie? Mientras, los detectives sugieren que el abatido Gary Lynch visite la escena del asesinato de su hija. De hecho, vi una pequeña zona donde creo que había sangre en la hierba y quise arrancarla, metérmela en el bolsillo y llevármela a casa. Pero no pude. Solo la podía mirar, sabiendo lo que era, y me fui con el corazón destrozado. Los detectives descubren un informe donde se relata que varias personas oyeron gritos y vieron cómo metían a una mujer en un turismo Holden en Newton Road hacia las 10 menos 10, la noche de la desaparición de Anita. ¡Cállate, furcia! Tras interrogar a los testigos, incluidos los Magoy, se convencen de que era Anita y que debió de andar a casa. ¡Soltadla! El detective Gary Raymond es uno de los investigadores. En ese momento, no sabíamos quiénes eran ni dónde estaban. Y lo que más temíamos, nos mirábamos preguntándonos, ¿esos delincuentes seguirán agrediendo? Los medios de comunicación se vuelcan e informan acerca de los detalles más truculentos del asesinato. Como consecuencia, una población estupefacta y furiosa conoce la barbarie final sufrida por la enfermera, una reina de la caridad muy querida por sus vecinos. Por favor. Incluso el entonces primer ministro Neville Wran, que había coronado a Anita reina del barrio, se implica personalmente solicitando actualizaciones constantes a la policía. Deciden invitar a los medios a una reproducción del trayecto en tren de Anita y su intento de llegar a casa. Provoca una luz de llamadas, pero ninguna aporta grandes avances. Luego, un informante da una información a los detectives que resultará crucial. Cuenta a la policía que un coche similar al descrito en el secuestro había sido robado y usado por Les Murphy, Michael Murdoch y John Travers. Es la primera vez que se mencionan sus nombres. Una revisión de sus antecedentes revela la naturaleza extremadamente violenta de Travers. El informante explica a los detectives que el coche robado tiene unas ruedas de cromo inconfundibles. También creen que el coche ha sido vertido e incendiado en Power Road. La Guardia Forestal del municipio entrega un informe y una fotografía del coche calcinado. Pero cuando van a Power Road, descubren que el vehículo ya no está. Los investigadores deciden que es el momento de interrogar a Travers, Murdoch y Les Murphy, y organizan varias redadas. Encuentran las inconfundibles ruedas de cromo en el coche de Les Murphy. Quiero información de este cuchillo. Tenía sangre y estaba en vuestra casa. Es para matar ovejas. Mato ovejas con él. El inspector jefe Rosetta recuerda la escalofriante entrevista con John Travers, en concreto cuando saca el tema de un cuchillo manchado de sangre de animal encontrado en su casa de Dunside. No te creo, John. Sus palabras negaron algo que jamás olvidaré. Negó algo que probablemente convencía más de su culpabilidad que de otra cosa. No le rajé el cuello a esa zorra. Y
su uso de la palabra zorra fue algo que me hizo pensar de algún modo que John Travers había ciertamente sido el autor principal. No le rajé el cuello a esa zorra. De acuerdo. Los tres son acusados por hurto de coche. Declaran haber estado en casa viendo la televisión la noche del asesinato de Anita. En casa, viendo la tele. John Travers es retenido bajo custodia. Michael Murdock y Les Murphy son puestos en libertad bajo fianza y sometidos a vigilancia a las 24 horas. Los agentes descubren un curioso plan para liberar a Travers. El detective de homicidios Kevin Rowie es parte del equipo de investigación. Intentó conseguir, junto con Leslie Murphy y otros, pasaportes falsos. Por extraño que parezca, se plantearon provocar el descarrilamiento de un tren detrás de la comisaría de policía de Blacktown para distraer la atención. Estaba claro que no huían por un coche robado, y eso confirmaba nuestra presunción o sospecha. Mientras, desde su celda, John Travers hace una petición simple al supervisor de la comisaría de policía de Blacktown. Una petición aparentemente inocua que dejará el caso abierto y dará lugar a un escándalo público manchado de sangre. El secuestro, la tortura, la violación y el asesinato de la enfermera Anita Covey no solo ha puesto en marcha una investigación policial masiva, sino que ha suscitado la furia y la ira de una población escandalizada. Todos los medios de comunicación tienen un papel vital manteniendo este espantoso crimen en la mente de la población. Me siento muy enojada y resentida. Primero sientes compasión, pero inmediatamente se transforma en una especie de ira. La policía ha acusado a 3 hombres por hurto de coche. Un coche que creen relacionado con el asesinato. Sin embargo, 2 de ellos, Les Murphy y Michael Murdock, están libres bajo fianza y bajo vigilancia las 24 horas. John Travers sigue detenido. Los detectives saben que los 3 pueden estar implicados en el asesinato de Anita, pero por ahora no tienen pruebas suficientes. Estás mintiendo, John. Entonces, una petición simple e inocua encadena algunos sucesos sorprendentes. ¿Qué? ¿Puede llamar a mi tía y pedirle que me traiga cigarrillos? ¿Qué teléfono? Travers pide al sargento de guardia que llame a una conocida y le traiga cigarrillos. El sargento entrega el número de la mujer al detective Kevin Rowie. Llama a la mujer y queda con ella. Más tarde esa misma noche fui a un club deportivo en Wentworthville, un barrio cercano, y pude encontrarme con esa persona en el aparcamiento. Tuve una conversación muy reveladora con ella sobre Travers y algunos de los vinculados. Habló de las agresiones sexuales que creía que habían sido cometidas por Travers, de cómo era su actitud hacia las mujeres y su conducta bastante anormal y enfermiza con la violencia y el uso de cuchillos. Según dijo, creía, aunque no lo sabía, que Travers estaba implicado en el asesinato. La mujer conoce bien a Travers y le tiene miedo, pero acepta valientemente entregarle los cigarrillos en la celda e informar a la policía si dice algo significativo. Dejé que hablaran y me reencontré con ella. En la puerta de la comisaría le invité a pasar y le llevé a la parte trasera donde se hundió. Estaba muy tocada y le llevamos arriba a la oficina del detective. Temblaba como una hoja. Se dio la vuelta y dijo: "Son ellos. Es él". Es él, es Michael Murdock. Y nombró al resto. Gary Murphy y Michael Murphy. Fueron todos. Lo hicieron todos. Lo siguiente fue poner sus palabras sobre el papel, que declarara exactamente qué le había dicho y la información que pudiera darnos,
Y teníamos aquello, pero esa declaración era su palabra contra la de él sin corroboraciones. Por eso, el siguiente paso fue solicité un aparato de audio que llevara una grabadora. Nuestra intención era que volviera a hablar con él, si estaba dispuesta, y tratar de obtener información sobre el asesinato voluntariamente. Aceptó. La mujer recibe el seudónimo de Señora X. Su vida está en peligro y será una testigo protegida. Lo que escucharán ahora por primera vez son extractos de la confesión de un asesino a sangre fría. Algunas de las grabaciones son demasiado truculentas para emitirlas. Hemos sustituido la voz de la señora X para proteger su identidad. John, come close. Why? Why'd you have to stop her? She saw your faces. She got your names. And you knew? The other said you had to do it. He said it had to be done. You all agreed. That's not your thing, John, is it? You haven't done that before, have you? Truthfully, that's a first. Don't laugh, it's not funny, John. And the rotten bastards all fucked off on you. Dear John, I still love you. Los investigadores ya tienen las pruebas necesarias para arrestarlos. En una serie de redadas nocturnas atrapan a Michael Murdoch y Les Murphy. Pero no localizan a Gary y Michael Murphy. En la comisaría de Blacktown, los interrogatorios son intensos. Michael Murdoch y Les Murphy finalmente se desmoronan y confiesan. Vale, está bien. Hicimos lo que hicimos. Pero fue Travers. Travers le rajó el cuello. Cuando el inspector jefe Rosetta confronta a Travers con los detalles de las confesiones, Travers pregunta: ¿Quién nos ha delatado? ¿Es Les? ¿Les nos ha delatado? Su historia y la de Travers coincidían en que, después de violarla, de repente decidieron que tenían que matarla, porque cabía la posibilidad de que los identificara. Tu especialidad, Travers. Sí, hazlo tú, colega. Y la mataron. Siempre he creído que tenían en mente más que una violación, más que el secuestro y la violación de una mujer esa noche. Estaban preparados, sabiendo que Travers llevaba consigo el cuchillo. Estaban preparados para dar un paso más allá y cometer un asesinato esa noche. Lo que trato de decir es que no me creo que fuera simplemente una cuestión de miedo a ser identificados lo que les movió a matarla. Aunque se deshicieron del cuchillo y jamás se encontró, Travers cuenta dónde lo había comprado. Los detectives compran un cuchillo similar y Travers confirma que es como el que usó para matar a Anita. Es guapa, ¿verdad? Son las 4 de la mañana del 24 de febrero cuando el sargento Ian Kennedy llama a Grace y Gary Lynch y les sugiere que se levanten y preparen un té. Irá a verlos y trae información importante. Llamé a la puerta y apenas entrar les dije: mirad, traigo buenas noticias. Hemos acusado a 3 hombres por el asesinato de Anita. La parte negativa es que hay otros 2. Nos faltan 2 y los estamos buscando. Pensé, Dios mío, nuestra niña. 5 monstruos. ¿Sabe? Porque eso es lo que eran. A primera hora, la policía lleva a los 3 hombres por separado a la escena del crimen, donde cada uno explica con todo detalle qué ocurrió exactamente. Pocas horas después se da la noticia por la radio. 3 hombres han sido finalmente acusados por el asesinato de Anita Covey, y la policía está persiguiendo a 2 más.
Nos los habíamos llevado, pero cuando regresamos a la comisaría, la aglomeración era espectacular. Gente agolpada frente a la comisaría hasta la carretera, abarrotando las calles, asomando por los edificios, sobre las azoteas de estacionamientos, y colgaron una soga y carteles. ¡Dejádnoslos a nosotros! Mientras avanzábamos entre la multitud, la gente sacudía el coche y golpeaba las ventanillas con los puños. Fue un asedio multitudinario, pero daba miedo, bastante miedo. A mediodía, Leslie Joseph Murphy, John Raymond Travers y Michael James Murdoch comparecen ante el juzgado local de Blacktown, acusados del secuestro y la violación de Anita Lorraine Covey en Prospect la noche del 2 de febrero de 1986. Se decreta prisión preventiva sin fianza mientras se intensifica la búsqueda de Michael y Gary Murphy. Sus descripciones circulan por toda Australia y por todos los medios de comunicación. El 26 de febrero, tras varias pistas de diferentes personas, la policía realiza un allanamiento en una casa de Glenfield, al suroeste de Sydney. Abrimos la puerta de una patada y Gary Murphy corrió hacia la puerta trasera. Entendí que corría hacia el patio y allí había un compañero de la academia de deporte bastante robusto que le lanzó contra la valla al suelo. Se puso encima y lo esposó. Michael Murphy estaba sentado en el salón mirándome como un bebé en brazos. Esposados, trasladan a Michael y Gary Murphy a Blacktown, donde también son acusados del secuestro y el asesinato de Anita Covey. De nuevo, los detectives Kenny y Hesketh llaman a los Lynch para darles la noticia. Los tenemos a todos. El 2 de febrero de 1986, la enfermera de Sydney, Anita Covey, es secuestrada, torturada, violada y asesinada. Cuando la policía acusa a 5 hombres del crimen, las emociones de la población se desbordan con manifestaciones masivas pidiendo la ejecución de los asesinos. Multitudes furiosas se aglomeran frente al juzgado de Westmeath 2 meses después, cuando se traslada a los 5 bajo vigilancia para la vista de apertura del juicio. Una muerte lenta es lo que mereces, perro. La pequeña sala está abarrotada. Uno de los muchos espectadores es el padre de Anita, Gary. Es la primera vez que ve cara a cara a los asesinos de su hija. Tenían la cabeza gacha, como si estuvieran avergonzados. Bien, seguramente lo estaban, porque supongo que ninguno se atrevía a mirarme. Pero pasamos por aquello hasta el final. Pasan 5 meses hasta que Travers, Murdoch y los 3 hermanos Murphy comparecen ante el juzgado de instrucción de Glebe para una audiencia completa. Todos se declaran inocentes a pesar de las admisiones previas. Y para Grace Lynch, es la primera vez que sus ojos se posan en los asesinos de su hija. Fue muy angustioso, pero teníamos que hacerlo. De lo contrario, Anita habría sido otra víctima de asesinato más. Y nos importaba. Queríamos conocer los detalles de lo que le había sucedido. Y fue muy duro. La valiente señora X, que convenció a John Travers y grabó su confesión, ha recibido amenazas de muerte por parte de amigos de Travers y está dentro del programa de protección de testigos. Derrick Hahn es el juez de instrucción de la vista. A los defensores no podía importarles menos. Se comportaban como si todo fuera una broma pesada. No mostraron ninguna emoción, aparte de reírse. Creo que eso fue lo peor para el público. Su falta de remordimiento, al parecer. No parecían estar arrepentidos. Estaban tan normales. El juez de instrucción expone que aunque han encontrado manchas de sangre en la ropa de Travers y Murdoch y en varios cuchillos de Travers, no puede determinarse el tipo de sangre.
Cuando la atemorizada señora X se sienta en el estrado, está a solo unos metros de John Travers. Travers está rabioso y no oculta su rabia hacia ella. Dijo sí. Por eso tuve que matarla. La miraba con odio en los ojos y estaba mascullando algo. Y estaba muy tenso. Le di un codazo a Kevin Rowie y le susurré: vigila a Travers. ¡Zorra! Y un minuto después embistió contra ella, gritando: ¡Te mataré! Lo interceptamos, lo agarramos y lo empujamos hacia atrás, y otra persona la cogió a ella y se la llevó. Pensamos que no volvería para declarar. Creímos que estaría tan asustada que decidiría no volver a entrar. Pero a él le salió mal la jugada y volvió más fuerte que nunca. Es el 16 de marzo de 1987. Ha pasado 1 año y 40 días desde que se hallara muerta Anita Covey. Finalmente el juicio se inicia ante el juez Maxwell, en el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur. Por sorpresa, John Travers se declara culpable. Sabe que las pruebas en su contra son aplastantes. Travers queda en prisión pendiente de sentencia. El juicio de los otros continúa. Los Lynch asisten cada día durante los 2 meses de juicio y soportan tanto los horrendos detalles como la actitud cruel de los acusados. Fue muy espantoso. Algo que no concibo que alguien sea capaz de hacer a otro ser humano. Es algo que va más allá de mi entendimiento. Mi principal preocupación era el padre de Anita. No podía entenderlo. Estaba tan calmado, tan relajado, que esperaba que explotara en cualquier momento. El jurado, formado por 7 hombres y 5 mujeres, queda perturbado por las declaraciones. Y el trastorno es aún mayor cuando visitan el prado en Ring Road, donde Anita había sufrido los últimos momentos de tortura de su vida. Después de 54 días de testimonios horripilantes, el jurado se retira a deliberar. A las 10:20 de la mañana del miércoles 10 de junio de 1987, no queda ni un asiento libre en la sala del Tribunal Supremo, cuando el jurado comunica su decisión. El ambiente es electrizante y un público ansioso se congrega a las puertas de los tribunales. Dentro, los Lynch, la policía y los medios contienen la respiración. Entonces llega el momento de la verdad. Se levanta el presidente del jurado. Se leen los cargos contra Michael Murdoch y Les, Gary y Michael Murphy. El presidente del jurado repite una palabra: culpable. He estado en muchas salas de los tribunales cuando se dicta sentencia y jamás en la vida he escuchado un estruendo y un aplauso como los de esa sala. El edificio y el suelo tambalearon. La gente aplaudía y aclamaba. El juez Maxwell muy rápidamente se dirigió a la sala para frenarlo y expuso que era inapropiado. Pero era todo júbilo. Y recuerdo salir de la sala y había un conductor sonriente y feliz aplaudiendo y hablando con todo el mundo, como si fuera una victoria personal para él. Y era alguien que ni tan siquiera conocía a la familia Lynch, nadie vinculado al caso, pero había asistido al juicio algunos días y afirmó sentirse aliviado y exultante por el veredicto. Fuera del juzgado, todo es júbilo ante la noticia. Finalmente, el calvario del juicio ha terminado y los Lynch expresan su alivio. También dan las gracias a la policía y al público. Sentimos que se ha hecho justicia. Estamos muy agradecidos a toda la gente que ha seguido el caso de nuestra hija. Me siento aliviada de ver que se hará justicia por Anita. Fue víctima de una prolongada y sádica agresión física. 6 días después, los 5 asesinos comparecen de nuevo ante un emocionado juez Maxwell para oír la sentencia.
Los animales salvajes se dedican a agredir y matar. Sin embargo, ellos lo hacen por el propósito de sobrevivir y no... Resume los hechos y expone: no como estos acusados. Ellos agredieron en grupo con el propósito de satisfacer su lujuria y la mataron para no ser identificados. Esta es una de las agresiones físicas y sexuales más horribles de las que he presenciado en casi 40 años de dedicación a la ley. Su señoría mira a cada uno de los acusados, los sentencia a cadena perpetua por asesinato y añade: las circunstancias de cada acusado y las circunstancias del asesino de Anita Lorraine Covey me inclinan a recomendar que en los archivos de estos acusados conste claramente exentos de redención. Euforia absoluta. En el mundo entero, en toda Australia, la gente aclamaba. Todos gritaban. Estaban tan felices de que esos chicos no corrieran por las calles nunca más. Y que se hubiera hecho justicia, hasta el punto que no pudieran hacérselo a nadie más. Supongo que la sensación de seguridad, que se pudiera volver a andar por la calle porque ellos ya no estaban, fue algo bueno, una sensación positiva. Habrán pasado 20 años desde que arrebataron cruelmente la vida a Anita Covey, pero sigue presente en el corazón y la mente de muchos australianos que no la conocieron, pero sintieron su muerte muy de cerca. Hay pena. Hay dolor. A veces, incluso agonía. Es breve, pero te sobreviene y... oh, chico, es como una estocada en el corazón. Sabes que pasará y no puedes evitarlo. Te preparas y... llega. Es larga y punzante. Te quema la herida. Pero no te mata. No te mata. Creo que lo que hace es armarte de valor. Y después de eso te sientes más fuerte. Una persona más fuerte. Y lo que hace es... Y te das cuenta de que las pequeñas cosas, no es... las pequeñas preocupaciones no son nada.